Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y estamos en un nuevo programa de Historia de 30 años, Chile, 1989-2019, aquí en BioBio TV. Hoy tenemos como invitado a Carlos Figueroa. Ya les diré algo como anecdótico con él, pero por mientras les comento que es una persona de larga trayectoria en la vida política chilena, vinculado al falangismo, militante de la democracia cristiana. Fue ministro en el gobierno de Eduardo Frei Montalva y ministro también de su hijo, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, una persona vinculada a los medios de comunicación, a las campañas políticas en distintos momentos, y también fue embajador en Argentina. Don Carlos además es un gran lector, y la anécdota es que yo lo conocí por la historia. Él era, aunque ustedes no lo creen, alumno mío en los cursos de extensión de la Universidad San Sebastián. Don Carlos, qué alegría tenerlo acá y muchas gracias por acompañarnos. Igualmente, en Historia de 30 años. Mucho gusto estar contigo. Oiga, don Carlos, yo dije que usted fue ministro de Eduardo Frei Montalva y de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, pero quería partir por el primero. Si bien nosotros estamos tratando en este programa los 30 años que se llama, en usted influyó mucho Eduardo Frei Montalva y él a su vez le tuvo mucha consideración a usted. Así es. Fue mi ingreso a lo que podríamos llamar la vida pública. Un llamado por teléfono a una hora de almuerzo, un edecán, el presidente quisiera hablar con usted. Llegué a La Moneda y recién se había ido el subsecretario de Agricultura, que era Daniel Barría, y me dice: este es un sector muy importante para mí. La ley de reforma agraria todavía no se había aprobado. La ley de reforma agraria se terminó de tramitar el 67. O sea, se demoró 3 años su tramitación. Y a mí me correspondió precisamente la foto que tengo, que yo estoy de pie en un acto en la Plaza de la Constitución y le paso la ley de reforma agraria al presidente para que la firme. Y se estableció con él a pesar de la diferencia de edad, una amistad que para mí en la vida ha sido muy valiosa. Realmente son de las cosas que más me marcaron, digamos, a seguir después en este camino que no lo dejé nunca, digamos. ¿Ah? El camino de la vida pública. Más que de la vida política. Claro. Yo lo llamaría la vida pública. La vida pública. ¿Qué le llamó a usted la atención de Eduardo Frei Montalva? Porque es un líder de otra época, como que ya no existen esas figuras que podríamos ubicar ahí a Jorge Alessandri en un sentido, Eduardo Frei Montalva, y en un tercer sentido a Salvador Allende. Sí, pero él era su personalidad, su manera de acercarse a la gente, el afecto que tenía. Además, se producía en ese tiempo una circunstancia que hoy día no existe. Resulta que el presidente firmaba los decretos, todos los decretos, cuando se los llevaban los subsecretarios. O sea, usted tenía una relación de 1 hora, hora y media con el presidente una vez a la semana. Yeah. Entonces, primero era muy importante para el presidente porque uno estaba en condiciones de aportarle todo lo que sabía de su sector. O sea, lo tenía muy al día. Y él a su vez iba estableciendo un trato muy personal. Frei, un hombre muy afectuoso, un hombre muy considerado. Realmente para mí su pérdida fue una tristeza muy grande. Pero antes entiendo yo que usted había estado vinculado, llamémoslo así, a otras formas de participación. Usted estuvo en la Acción Católica, ¿o no? Yo fui presidente nacional de la Acción Católica, cosa increíble, a los 19 años, recién salido del colegio. Porque la Acción Católica, bueno, en ese tiempo toda la política vinculada a la iglesia de alguna manera estaba muy trastornada. ¿Ah? Y la Acción Católica no era ajena a eso. Entonces a mí me salí recién del colegio, me imagino que por recomendación de los curas de los padres franceses, ¿ya? Me llamó el arzobispo Santiago y me ofreció la presidencia de la Acción Católica. La Acción Católica en ese momento era el movimiento privilegiado de Roma, del Papa. ¿Ah? Yo tenía concentraciones públicas en las plazas. Me acuerdo cuando llegaba en tren a las estaciones, había 500.000 jóvenes esperándote, hacíamos desfile por las calles. Era tradicional el desfile de la Acción Católica para el Día de Cristo Rey.
veníamos de Ejército 1 hasta la iglesia catedral, en la noche con antorcha, venían los miembros de las Fuerzas Armadas, de todos los políticos. En noviembre. Sí, así que era un tiempo, digamos, distinto al de hoy, pero muy, muy gratificante, digamos. ¿Ah? Y pasemos a momentos de adversidad de la democracia cristiana. Los gobiernos de Salvador Allende y Augusto Pinochet, ¿cómo los vivió y cómo vio usted a Frei en esos momentos? Bueno, Frei quedó muy golpeado por la elección de Salvador Allende. Yo creo que él tenía, y no estoy contando lo que no esté en los libros de historia, él tenía una visión de lo que iba a pasar con el gobierno de Allende que lamentablemente se cumplió, que iba a ser un fracaso y en definitiva terminamos en un golpe de Estado. Entonces, él perdió ese interés por participar en la vida política. Si usted revisa, no tiene participaciones de él en la vida política, digamos, en esos tiempos. Hasta el 73. Claro. Que entiendo que usted estuvo en la campaña de él en la senatorial de 1973. Así es. Ahí yo creo que emergió el mejor Frei, o sea, fue un Frei con liderazgo transversal, primera mayoría con distancia en la región metropolitana, en Santiago, mejor dicho. Por eso yo creo que ese tiempo le sirvió como de reflexión, digamos. Fue interesante, porque estar con él uno se daba cuenta como ya él dejaba atrás todo este trastorno que habíamos vivido y empezaba a mirar en un país con mucho futuro. De hecho, su lema era vendrán días mejores. Así es. Así. Ideado por el famoso Jaime C. León, que era el que presidía el comando. Perfecto. Oiga, y el gobierno de Pinochet, porque en el sector, llamémosle Frei, Elwin, se esperaba que esta intervención militar, no querida pero previsible, iba a durar un par de años. No se iba a extender por 15, 16, 17 años, no iba a tener el carácter constituyente, no iba a transformar como transformó. Tuvieron una gran equivocación. Realmente, como usted señala, ese era el sentido de permanencia que ellos le daban a este golpe militar, y la verdad que fue de otra manera. ¿Cómo participó usted, yendo ya al final del gobierno de General Pinochet? Yo no sé, usted estuvo en el plebiscito del 88 cumpliendo algunas labores. Yo fui jefe de comunicaciones y publicidad en la campaña del plebiscito, en la de Elwin, en la de Frei y en la de Lago. Ya. En las 4 campañas fui el jefe de todo lo que era, digamos, la publicidad, las comunicaciones, etc. Trabajando con un gran tipo que era especialista, que era José Manuel Salcedo. Hombre... Sí, claro, pues, demócrata cristiano también. Y de gran visión en esta materia. Y que está en el mundo de la cultura, del teatro. Y esos tiempos, Alejandro, no sé si cabe lo que voy a reflexionar ahora. Yo nunca he visto escribir o leer sobre cómo el tiempo de la campaña de plebiscito fue la preparación de la concertación. Porque fue el encuentro de los dos mundos que estuvieron brutalmente separados, porque hablemos claramente. La separación que se produjo después de la elección de Salvador Allende entre la democracia cristiana y el socialismo más de izquierda fue muy grande. Y eso, curiosamente, se empezó, yo lo viví, cómo se empezó a reanudar, a reforzar. ¿Por qué? Porque todos estos hombres que habían sido los grandes dirigentes de la campaña de Salvador Allende, la mayoría de ellos partieron al exilio. Pero el exilio estudiaron, el exilio se perfeccionaron, el exilio le hizo reflexionar. Entonces llegó un contingente a apoyar estas campañas muy importantes. Yo lo sentí en carne propia como jefe de esa campaña, el trabajar con estos hombres del socialismo que eran realmente muy inteligentes, muy bien preparados, muy centrados, con una visión de país de futuro que daba gusto realmente trabajar con ellos. Además representaba un quiebre histórico de futuro muy importante, porque el socialismo había optado pre-73 por una alianza
prácticamente irreductible con el Partido Comunista. Así es. Desde el 83 en adelante, en términos formales, con la Alianza Democrática, la Concertación, las campañas que usted dice, opta por una alianza socialismo-democracia cristiana que va a ser la Concertación. Exactamente. Con 20 años Por de eso gobierno. que yo viví lo que estoy contando, esta experiencia, de donde se empezó a fraguar este encuentro que después fue, su expresión máxima fue lo que llamaríamos los gobiernos de la Concertación. Usted, me imagino que podría haber optado por distintas fórmulas tras el regreso a la democracia. Podría haber sido candidato, no pensó nunca ser candidato. Nunca. Ni a senador ni a diputado. Nada. Nada. Y cuando se está pensando en armar los gobiernos, ¿usted entiende que el 89 era más cercano a Frei que a Aylwin o a Gabriel Valdés? ¿O no es así? Así es. Así es. Así es. Y la historia... ¿Por qué creía ya que en el 89 Frei podía ser candidato presidencial? Mire, la historia con Frei y la mía parte por ahí, comienzo de los 80. Cuando Frei nos convoca un día a su casa, a un grupo de 3 o 4 amigos, y nos dice: me voy a dedicar a la política. Voy a vender todo mi activo en Citocopers y me voy a dedicar enteramente a la actividad política. Importante, ¿eh? Bueno, y ahí formamos un grupo que empezamos a trabajar. Que después la mayor parte de ellos fueron sus ministros. Bueno, está Genaro, está Mundo Pérez, está Jaime C. León, que después fuimos todos sus colaboradores más próximos. Así parte esta historia con Frei. Ya. Y el 90, ¿a usted le pidieron ser embajador en Argentina? Es muy curioso lo de la embajada en Argentina, porque cuando terminó la campaña de Aylwin, que yo había sido el jefe de comunicación y publicidad, Aylwin nos cita a su casa, precisamente en enero del 90. Y yo lo espero ahí en la casa, que sigue siendo la casa de su familia, y estaba con él el que fue ministro de Agricultura. Y cuando Juan Agustín Figueroa. Y Juan Agustín Figueroa a la salida le dice a Aylwin: este debía ser su ministro de Agricultura. Pero entro y Aylwin me dice: Carlos, discúlpeme, yo quería que usted estuviera en el gabinete, pero resulta que los radicales han pedido un segundo cupo. Tenían a Silva Sima de canciller y a Juan Agustín Figueroa de ministro de Agricultura. Y entonces me empieza a tentar con incorporarme al gobierno. Presidente de Televisión Nacional, presidente del Banco del Estado. Yo le digo: ¿sabe qué, presidente? Yo he tenido mi oficina de abogado abandonada por muchos años. Yo vivo de eso y tengo socios. Y en consecuencia le agradezco. Yo no tengo una cosa. Pero él se muestra muy decepcionado. Y entonces yo le digo: mire, presidente, para que usted no piense que yo estoy por rechazar todo, yo hay una cosa que aceptaría y se lo quiero justificar. ¿Por qué? Porque es la embajada en Argentina. ¿Por qué? Porque yo desde joven tengo admiración por Argentina. Yo soy un tipo que me voy en tren a Buenos Aires, que sé a qué teatro hay que ir, a qué música hay que ir, a qué tanguería hay que ir, qué es lo que hay que comprar, qué libros han salido. O sea, yo tenía una información de Argentina que después, incluso cuando fui embajador, a los propios argentinos les admiraba que yo conociera de tal manera todos los lugares de Argentina. No me dijo nada. Y el día 9 de marzo, el día 10, antes de asumir el gobierno, suena el teléfono en mi casa y atiendo yo. Don Carlos, pues curiosamente todos los presidentes me dijeron don Carlos. Bueno, don Carlos, para decirle que usted es el próximo embajador en Argentina. Qué notable. Así fue. Y ahí estaba Menem ya. Estaba Menem. Sí, Menem, después ¿sabe que Menem tuvo que asumir 6 meses antes? Porque sí, por la crisis. El gobierno de Alfonsín. La crisis de Alfonsín. Claro. ¿Y qué le pareció Menem? ¿Usted tuvo buena relación con Menem? Con él, buena. Yo tenía relación de esa que de repente lo llamaba el decano y me decía: embajador, si usted no tiene algo mejor que hacer, ¿no se vendría a comer un asadito? De ese tipo de cosas. Sí, no. Con Menem yo tuve una muy buena relación y él la tenía con Chile. Realmente tuvo puros gestos de cariño con nuestro país. ¿Usted cómo valora la experiencia en Argentina? ¿La mía? ¿La suya?
Yo le diría que es difícil contestar la pregunta que usted me hace porque es referencia personal. Yo quedé muy satisfecho, porque yo no había sido embajador nunca, pero me propuse una cosa, ¿sabe qué? Que es hacer la embajada desde la base. Yo era un tipo que tenía reunión con el Colegio de Abogados, con la Central de Trabajadores, con el Sindicato de Artistas. Tuve, por ejemplo, actos de artistas en mi embajada enorme. Mi embajada fue un activo. Felizmente tuve a mi señora y a mi hija que me ayudaron, pero mi embajada era de activos todos los días. En el mundo social. El mundo social, o sea, yo más que la cúpula partidaria o la cúpula oficial, me preocupó establecer un grado de relación muy grande en todo el mundo social. Y eso creo que quedó, que lo aproveché yo, lo aprovechó Chile, pero además quedó como sembrado en Argentina. Perfecto. Don Carlos, vamos a hacer un pequeño alto y volvemos luego aquí en Historia de 30 años en Bio Bio TV, ya para conversar sobre el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Con mucho gusto. Volvemos de inmediato, aquí en Historia de 30 años. Bio Bio TV, entrevistas y puntos de vista. Actualidad, entrevistas, conversación, música, mucha compañía y por supuesto, tu participación. Todo aquí en Bio Bio TV, en Hoy en la Radio. Volvemos a nuestro programa Historia de 30 años, Chile 1989-2019. Estamos conversando con don Carlos Figueroa, que probablemente no lo ha notado, pero él tiene 94 años y una persona que está perfectamente lúcida y con una memoria privilegiada. Don Carlos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Cómo regresó usted a Chile? ¿Volvió a la campaña de Frei? ¿Volvió al gobierno de Frei Ruiz-Tagle? Porque a fines del 93... Frei fue elegido, pero con un porcentaje impresionante de 58% de los votos. Sí, yo para esa campaña no estuve. Porque estaba en Argentina. Sí, claro. Lo que pasa es que ahí hay que reconocer los que tuvieron una habilidad para llevar a Frei a ese lugar fue Edmundo Pérez y Genaro Arragada. Primero que en el partido lo convirtieron en líder dentro del partido, cosa que Frei nunca había sido... Presidente del partido fue. Claro, nunca había sido hombre de partido. Y de ahí lo llevaron a la candidatura a senador, etc. Yo me vine en el 93 precisamente a hacerme cargo del mismo cargo que había tenido en la campaña de plebiscito y en la de Elwin, que era todo el aparataje de... Y además... asumí como una especie de secretaría administrativa, que era hacerme cargo de toda la parte contable, de contratos. Me dediqué a eso. Bueno, y ahí hicimos la campaña en que no tuvimos adversario en realidad. Adversario competitivo, estaba sí, Arturo Alessandri, que entiendo que sacó el 25% de los votos. El 28%, por ahí, sí. Por ahí, sí. No fueron realmente adversarios. También exalumno mío, don Arturo. Sí, sí, pues estuvimos juntos en las clases suyas. Fue una campaña muy fácil en cierto sentido. De guante blanco fue. Sí, en el sentido, sí. Así que ahí volví a la campaña y curiosamente pasó que Frei en el mes de diciembre había armado casi todo el gabinete y había 3 cargos que no había designado, que era Relaciones, Defensa y Secretaría General de la Presidencia.
Y habíamos tres amigos que no habíamos sido designados. Edmundo, Genaro y yo. Bueno, y ya ahí en enero, después de que pasó el año nuevo, nos llamó y nos dijo a mí en Relaciones, a Edmundo en Defensa y a Genaro en la Secretaría General de la Presidencia. Fíjese que, porque no se olvide que el gobierno de Frei Ruiz Tagle partió con una tesis que es muy curiosa, que fue una idea más bien de Genaro, que los jefes de partido estuvieran en el gobierno. Entonces Enrique Correa estaba, Germán Correa. Anterior. Rebolledo estaba en la Secretaría de la Presidencia. Estaba Anselmo Zule en Justicia. O sea, ¿me entiende? Ese fue un esquema. Esquema que duró muy poco. Duró poco. Ya vamos a ir a eso, pero antes quería preguntarle, que usted dice, Genaro Regá, Edmundo Pérez Lloma y usted, algunos le llaman, por ejemplo, aquí en esta historia oculta de la transición, que es un gran libro por lo demás, de Ascanio Cavallo, el Círculo de Hierro. ¿Era tan así? No, es un nombre que no sé quién alguien le puso, pero no éramos Círculo de Hierro, éramos un equipo que nació tal como yo le señalo. La fe autismo está en esa reunión que yo le hablo en los 80, cuando Frei nos dijo dedicar a la política, y después seguimos vinculados con él. Ahí sí que seguimos realmente detrás de su campaña. Ahora, cuando usted dice que eso no duró poco, llama la atención porque en términos, llamémoslo así, económicos, sociales, el gobierno de Frei comenzó como avión, pero en términos políticos le costó mucho adaptarse a la nueva realidad. O sea, pasados unos meses, uno lo comparaba con el gobierno del presidente Elwin y era otra cosa, pues había una caída en términos de evaluación. Lo que pasa es que, curiosamente, los tres de que le estoy hablando no teníamos trayectoria política. Es bien curioso, porque ninguno de nosotros tres había tenido antes ninguna trayectoria. Entonces, yo le diría, era más bien un tiempo entre trabajo y aprendizaje, digamos, el que fuimos haciendo. Pero además estaba que a los pocos meses Germán Correa, que tiene una trayectoria política importante en el mundo socialista, no había logrado afirmarse como ministro del Interior del gobierno. No, fue muy curioso. Esa relación Germán Correa-Frei nunca tuvo la intensidad que tuvo después la mía con Frei, digamos, ¿ah? Y la que había tenido yo con Frei padre, etc. Es que es distinto porque Frei es un hombre, Frei hijo, digamos, de sentido, es un hombre muy de afectos también como su padre. Y con Germán Correa nunca enganchó ese afecto. No se generó ese afecto. ¿Ah? Bueno, con Rebolledo tuvimos otro tipo de problemas. ¿Ah? De modo que el esquema, digamos, original hubo que modificarlo, y de hecho la modificación consistió, para mí fue muy duro, porque para mí reemplazar a Germán Correa fue extraordinariamente duro. Yo creo que en mi vida pública, de los momentos más difíciles que he pasado ha sido el tener que reemplazar a Germán Correa. Eso fue en septiembre de 1994. Piense usted que yo ya sabía que el cambio se hacía después de septiembre, pasado la parada. Después de las fiestas patrias, claro. Y yo fui a la parada, volví con Germán Correa en el auto, cuando Germán Correa saludaba y me decía, mira qué cariñosa la gente y todo, mire, para mí era un suplicio, claro. Realmente. Fue duro para mí. ¿Y qué le dijo Frei cuando le dijo, te quiero a ti, Carlos, en el Ministerio del Interior? La verdad que yo en ese sentido, lo mismo que cuando Frei padre me propuso en economía. ¿Usted sabe lo que es ser ministro de Economía el año 70 en este país? ¿Ah? Yo era tapa todos los días en el Puro Chile, en el Clarín, ¿me entiende o no? El Huevo de Oro. Yo fui cliente del Huevo de Oro, el Clarín, todas las veces. ¿Ah? Entonces, realmente, yo en ese sentido no sé qué grado de inconsciencia tengo, pero no le tengo miedo a los desafíos. Yeah. Y cuando me lo dijo, lo tomé natural. Salvo este problema que le he señalado de mi dificultad en reemplazar a Germán Correa. Pero en lo otro, a pesar de que yo estaba muy entusiasmado en relaciones exteriores. Ahora, hay una entrevista suya, el año 95, en revista Cosas,
que vale la pena ver el titular. ¿Eh? Nos hemos visto abrumados por la coyuntura. Esa siendo una frase que puede decirse de otra manera. La verdad es que el año 95 fue un año duro. Entre otras cosas, tuvo la detención del general Manuel Contreras. ¿Cómo recuerda ese acontecimiento usted? Esa es prácticamente una historia. Yo creo que Edmundo Pérez, que por lo tengo entendido, ha escrito su memoria, va a ir muy a fondo en eso. Pero a mí me tocó, digamos, ¿cómo decirle?, colaborar con el proceso que estaba llevando a cabo. Me acuerdo perfectamente cuando usted se acuerda que Contreras en un momento dado, él y su familia salieron y se refugiaron en un regimiento en Osorno. Así es. Bueno, ahí yo llamé al vicecomandante en jefe del ejército, que era Ganí, y le dije, mire, le doy 24 horas para que el general Contreras vuelva a decir, se entregue, pero está disponible. Sí, está disponible. No, fue un tiempo duro, de muchas reuniones, de mucha tensión. Fue un tiempo muy ingrato, muy ingrato. ¿Le tocó reunirse con Pinochet en esos días o no? No, nada. ¿Porque eso lo veía defensa porque eso lo veía defensa o por otra razón? No, porque el que ejercía el comandante en jefe era el vicecomandante. Pinochet no ejercía el cargo. ¿Y qué hacía entonces? ¿Era el comandante en jefe? No, pero en estas coyunturas, digamos, delegaba en no eso. Estaba disponible. Era más bien presidente de la Junta que comandante en jefe. Ya. Ahora, aparte de esa problemática, el gobierno le costó fijar una línea. Yo diría que hay dos conceptos que en Frei son muy potentes, pero que no están todos muy de acuerdo. Uno es la modernización, que ahí está la mentalidad de ingeniero de Frei muy claramente, pero que la izquierda como que lo ve medio neoliberal ese concepto. Y el segundo me parece a mí, que yo lo viví personalmente, me tocó conversarlo con el presidente en su momento, en el año 94 precisamente, que era la derrota de la pobreza, así como un objetivo de país que no podía ser que Chile, como iba creciendo y con otros desafíos, no acabara con el drama de la pobreza. No, pero evidente, yo creo que estaban todas las condiciones. Yo hasta hoy día, de las cosas que me siento realmente orgulloso, es haber sido ministro del Interior y parte activa del gobierno de la concertación. Piense usted que, si usted revisa, perdón Alejandro, usted hombre de la historia de Chile, el mejor gobierno que ha habido en la historia de Chile fue el gobierno de la concertación, y concretamente el gobierno de Frei Cristábal. Si el país creció un 5%, la inflación prácticamente no existía, la pobreza bajó en términos notables, lo que se hizo en educación, lo que se hizo en obra pública, lo que se hizo en salud, lo que hizo en todo. Porque lo curioso es que no fue que un gobierno dijera, mira, voy a concentrarme en este aspecto. No, yo no sé cómo hubo la capacidad, porque yo creo que los equipos que se integraron fue muy notable. Por ejemplo, en obras públicas. Es hora de reconocer el trabajo que hizo Ricardo Lagos por este país. Si este país le cambió la pinta, le cambió la facha al país, Ricardo Lagos, con todo lo que se hizo. Era tal el entusiasmo de Frei y de Lagos por la obra pública, las concesiones, los aeropuertos, los puertos, los canales, en todo aspecto. Si uno estaba con Frei y llegaba a Lagos, uno sabía que la reunión no podía seguir y iba a ser con Lagos. Los dos, bueno, Frei, usted sabe que estudió precisamente en ingeniería esa parte, o sea que tenía entusiasmo. Los tranques en La Serena. Es todo, es decir, realmente, la cuarta región. Don Carlos, junto con esto, usted nombra cómo se formaron equipos. Le quería preguntar en concreto cómo fue trabajar con el mundo socialista para usted, porque usted tuvo de subsecretario en Relaciones Exteriores a José Miguel Insulza. Así es. Y después tuvo como vocero de gobierno a José Joaquín Brunner. A Brunner, sí. Y tuve de subsecretario, mi mano derecha, ¿cómo se llama? El que fue diputado. En Interior. Sí. Así que, bueno, era todo un equipo
¿Pero fue cómodo trabajar con el mundo socialista o hubo alguna coyuntura particularmente difícil? No, le digo, realmente era, como yo le digo, a ver, yo no sé si le he señalado para mí, la principal tarea como ministro de Interior era cuidar la concertación. Cuando a mí me preguntan hoy día cuál fue mi objetivo fundamental como ministro de Interior, cuidar la concertación. Y eso implicaba tener una relación muy directa, por ejemplo, con Camilo Escalona. Que era presidente del Partido Socialista. Yo con Camilo, todos los temas se consultaban con Camilo. ¿Y le resultó? Me resultó. No, porque en alguna medida también había una crítica, que era más que crítica, era una falta de comprensión de que Frei era demasiado austero de palabras, que era demasiado callado, que no se sabía muchas veces cuál era la orden de él, para dónde había que ir. Pero es que Frei en ese sentido tuvo una virtud, el dejar trabajar a sus ministros, pero en todo sentido. Yo no le prometo, Alejandro, yo no recuerdo que en los años que estuve con Frei, algún momento Frei me haya llamado a preguntarme cómo estaba tal cosa. ¿El confía en usted? Yo subrogué a Frei, para que usted sepa, 42 veces. Eso le da la pauta de lo que fue la política internacional de Chile. Frei en los 5 años que yo estuve, 42 veces, agréguenle las veces que el año que yo no estuve puede llegar a 50 veces que Frei viajó al exterior, pero no viajaba de paseo. Viajaba a incorporarse a organismos internacionales, a sembrar los nuevos convenios, a poner... No, realmente ese aspecto no lo habíamos considerado, pero la política internacional de Chile fue fraguada y llevada a cabo en el gobierno de Frei Ruiz-Tagle. Don Carlos, le voy a pedir hacer un último alto en nuestro programa y volvemos para la última parte de este interesante gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y de la labor que a usted le correspondió desempeñar. Estamos aquí en Historia de 30 años, Chile 1989-2019 en BioBio TV. De lunes a viernes pasada las 10, continúa tu mañana con el Expreso BioBio. Actualidad, datos, espectáculos, muchos temas de interés y la participación de ustedes en un solo lugar. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso BioBio. El trasnoche de la radio es compañía, información e entretención. Te esperamos cada madrugada con lo mismo de siempre, la calidez que necesitas para iniciar un nuevo día. Todo esto y mucho más por el trasnoche de la radio en BioBio y todas sus plataformas. Volvemos en Historia de 30 años conversando con el ex ministro de Relaciones Exteriores y del Interior del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, don Carlos Figueroa. Don Carlos, hay un tema que me llama la atención porque usted se refirió a las obras públicas y yo en las entrevistas que le hice a Renan Fuentealba, a quien quiero mucho, que era de mi zona, de La Serena,
él me decía que su obsesión era la construcción de tranques, de estar preparado para las horas de sequía. ¿Y tú? ¿Usted la sequía la conoció, pues? Bueno, la sequía, yo fui al año 68, cuando vino la sequía, yo fui nombrado a cargo del problema de la sequía. Formé un equipo en que había de todo, todos los ministerios, y tenía personeros de las Fuerzas Armadas que trabajaban conmigo. Fue muy importante. Y bueno, lo que era dramático era ir a los tranques del norte y ver vacío, o sea, asomarse al borde del tranque y ver un poquito de agua que queda allá abajo. No, fue un tiempo muy interesante. Y tengo ahí una circunstancia que cuando terminó la sequía, en el 69, Frei hizo un discurso al país dando cuenta de todo lo que se había hecho. Y terminó el discurso dándome gracias públicas. Por lo que se había logrado. Yo quedé muy impresionado porque creo que en la historia de Chile es difícil que un presidente de la República le haya agradecido públicamente a un funcionario su labor. Don Carlos, vamos al año 97. El año 97 se produce una cuestión que es contradictoria. Para su partido, buena, le fue bien en casi todas las elecciones senatoriales de Chile, prácticamente, en perjuicio del socialismo. Pero hay dos problemas, uno que lo afectó directamente y el otro que afectó a la coalición. El de la coalición es que 1 millón de personas votaron blanco nulo, o sea, se produce la primera desafección con la concertación, desafección masiva me refiero, no todos los votos se fueron a la derecha, pero muchos votos sí. Y lo segundo es que usted tuvo un problema a la hora de votar, sí, que votó con carnet de manejar. El primero. Lo que pasa es que se produce ya, se empieza a producir a mediados, pero se hace muy sostenible al final, este famoso enfrentamiento entre los que están satisfechos por lo que se ha hecho. Los autocomplacientes. Los autocomplacientes y los autoflagelantes. Claro. Bueno, es un problema que incluso se hace ostensible adentro del gobierno, ¿eh? Le voy a decir que tuvimos reuniones de gabinete menos formales, pero se hacían, por ejemplo, en el Palacio de Viña del Mar, solo para hacerse cargo de este tema. En Cerro Castillo. Claro, pero solo para hacerse cargo de este tema. Yeah. Entonces, el que fue muy importante en la conducción de esos temas fue José Joaquín Brunner, que era secretario general de la presidencia. Yo creo que fue él, como le digo, ya se visualizaba, es curioso, se visualizaba como un cansancio, un desgaste, digamos. Además, teníamos encima, no se olvida, al final el problema de la crisis asiática. Y tuvimos que pasar por otro tema equivalente a la crisis asiática, que fue la prisión de Pinochet en Londres. Vamos a ir a eso. ¿Ah? Vamos a ir a eso. Ya. Entonces, como le digo, ahora el tema del votar, efectivamente me pasó que por venir apurado y encontrarme con mi actividad, digamos, ese día, no me traje mi carnet de identidad. Y entonces llegué a la mesa y pasé el carnet de chofer casi sin darme cuenta, la verdad. Y resulta que el presidente de la mesa le consulta a los demás vocales. Y los demás vocales dicen, bueno, el ministro del Interior... Sabemos quién es. Sabemos quién es, así que voté con él. Ahí voté. Y después pidió disculpas usted en la tarde Pedí disculpas públicas por haber... Don Carlos, ahora vamos al año 98 y vamos a tener que aquí dividir las cosas, porque usted a mediados de año dejó el gobierno del presidente Eduardo Frei. Alguien me avisó que iba a caer preso Pinochet. Se saltó algunos problemas después. Oiga, ¿por qué llegó ese plazo, ese momento? Mire, me va a creer, yo nunca lo he expresado públicamente, pero no tengo un problema en contárselo. Yo me dio la sensación de que no tenía algo más que hacer.
O sea, en el ámbito en que yo estaba, que era interior, me doy cuenta que el país ya caminaba por un rumbo que todas las gobernaciones, las intendencias, las cosas que dependían de uno, la secretaría, Marcelo Schilling, que era mi brazo derecho, como le señalaba el subsecretario de Desarrollo Regional, que es un cargo muy importante dentro del interior, bueno, que todas las cosas iban por su camino. O sea, ya me pareció que no tenía mucho sentido. ¿Ah? Y seguramente tenía algún cansancio. 5 años de ministro de Interior no es fácil, Alejandro. A algunos le adjudicaban disputas o contradicciones con Edmundo Pérez Lloma, pero usted aclaró que no era tal. No. De hecho, ustedes tenían cierta amistad, trabajo conjunto. No solo somos socios desde esa época. Perdón, le hago un paréntesis. Cuando asesinaron a Edmundo Pérez, Sujovic, a los 2 meses llegó a mi oficina de abogado su hijo Edmundo, a quien yo nunca lo había considerado mucho, digamos, porque yo tenía relación directa con el padre. Y me dijo, mi padre me dijo que él hubiera querido trabajar con usted siempre. Y yo me incorporé a la empresa de Edmundo Pérez. Y fui gerente de todo el área inmobiliaria de la empresa de Edmundo Pérez. Y con Edmundo seguimos siendo hasta hoy día socios. De repente tuvimos un crack en que tuvimos que dejar todo el negocio. 82, 83 fue eso. Claro, cuando vino la devaluación, sí. Nosotros teníamos toda la deuda de la empresa en dólares, que era la envidia de todo el mundo. Bueno, y esa envidia se convirtió en un suplicio. Y tuvimos que dejar todo y pasamos tiempos muy duros, muy duros. Perfecto. Vamos al 98. El 98 estallan 2 problemas, uno conocido internacional cuyos efectos son más del 99 en Chile, que es la crisis asiática. Así es. Pero el segundo fue la detención del general Pinochet en Londres. Absolutamente imprevisible desde el punto de vista político. Nadie planificó el año con una posible detención de Pinochet. Así es. ¿Cómo lo vivió usted o cómo supo que lo vivió el gobierno? ¿Cómo lo vio? No, el gobierno lo vivió muy tensionado. Yo creo que en ese tiempo, bueno, Jorge Arate estaba dentro del gobierno y era muy crítico de la postura del gobierno. O sea, la postura del gobierno fue sin tanto aparataje, simplemente Pinochet tiene que ser juzgado en Chile. Porque los delitos que ha cometido los ha cometido dentro de los delitos que se le acusa puede ser juzgado dentro de Chile. Esa era la tesis. Y esa tesis que fue defendida muy valientemente por José Miguel Insulza y que le costó harto malos ratos en su partido, fue la tesis del gobierno. Y yo creo que eso le costó harto al gobierno. Pero yo estuve muy ajeno a ese, digamos, lo seguí más bien como espectador que como actor, a pesar de tener mucho contacto con los que estaban, pero no tuve participación en ese tema. Un par de cosas más que me parece relevante. Una, la Democracia Cristiana era con distancia el partido más grande de Chile, pero también el más influyente socialmente. O sea, uno lo veía en los años 80, comienzo de los 90, en las federaciones de estudiantes, colegios profesionales, en la CUT, en el colegio de profesores. Y se va produciendo una pérdida de respaldo social. Y lo que afecta a la democracia cristiana también afecta a la concertación. O sea, no es que empiecen a ganar los socialistas, que lo hicieron. Después empiezan a ganar los comunistas, distintas federaciones de estudiantes, el colegio de profesores y más tarde la CUT. ¿Cómo evalúan o cómo vivieron eso? ¿Qué le empieza a pasar al mundo que usted representaba en su presencia social? Yo creo, y esta es primera vez que me toca expresar algo sobre esta materia, Alejandro. Mi sensación siempre ha sido que la democracia cristiana empezó a perder confianza en sus valores. La democracia cristiana, perdón la expresión que voy a usar, se politizó y empezó a tener luchas, primero luchas internas,
luchas internas por poder. ¿Me entiendes? Y ahí fue muy importante la aparición de grupos. Y aparecieron los colorines, y aparecieron estos otros, ¿me entiendes? Entonces, primero se empezó a fragmentar internamente en términos de cómo hacer política. Algo que le había pasado a Frei Montalva también. Exactamente. Con los rebeldes, los terceristas. Y perdió, pero lo curioso es que los rebeldes y los terceristas no perdieron nunca esta proyección hacia afuera. Tenían un conflicto interno, pero el conflicto interno era más democracia cristiana o menos democracia cristiana. No sé si me explico, estoy usando términos muy dúrsticos. Sí. Pero aquí no. Aquí fue un término, aquí, ¿quién se agarra el poder de este? ¿Quién se agarra esta diputación? ¿Y quién tiene tendencia? ¿Y por qué esta alcaldía? ¿Me entiendes? Fue una lucha de poder muy fea que perdió todo el entusiasmo con que la democracia cristiana había nacido por servir, digamos, a las clases más desposeídas. Hay otro tema que tiene que ver con eso. Cuando uno mira el gobierno de Frei en perspectiva presente, o sea, 1998-2000, estuvo la Concertación a punto de perder el gobierno. En la primera vuelta, Lavín Lagos fue un empate. Bueno, no se olvide, yo estaba de jefe de comunicación y publicidad de la campaña Lagos. ¿Y cómo lo vivió eso? Pero bueno, lo viví parte del desorden. No se imagina lo desordenada que fue esa campaña. Sobre todo en la primera etapa, estoy hablando de la primera etapa. Sí. Esta es la primera. Y fue fue muy desordenada. Yo me tocó vivirlo en el área mía. Por ejemplo, producir la franja de televisión fue un problema muy grande. Se recurrió a expertos franceses. No hubo a diferencia de las otras campañas en que el mando había estado centrado. Por ejemplo, la campaña de Frei la mandó el Mundo Verde el jefe. Yeah. Habíamos pares, pero había un jefe. En esta campaña habían 4 jefes que estaban en el edificio ahí en Providencia, los 4 sentados arriba, un demócrata cristiano, un socialista, un radical, etc. Entonces, yo viví ese desorden. De hecho, por ejemplo, yo tenía una directora de prensa que no apareció nunca, digamos. Era teórica. Teórica. Bueno, y entonces hay un momento que es muy interesante, que es muy dramático. Pasa la campaña y un día Frei nos convía, Lagos nos convía a comer a su departamento. Estoy hablando 10 o 11 días después. Y llegamos. Y estaba Genaro, estaba Ominami, que eran los más conductores, los líderes. Estaba yo, bueno, y estaban los que llegaban. ¿Eh? Entonces, yo antes de empezar la comida, me acuerdo que estaba la señora Luisa preparando unos tallarines. Y le digo, presidente, le quiero decir una cosa. Cualquiera que sea la decisión que usted tome, cuente con nosotros hasta el último día. Cierto que no tuvimos el resultado esperado, pero cuente con nosotros hasta el último día. Y ahí se facilitó la cosa. Él dijo, mira, aquí vamos a cambiar el equipo. Se cambió el equipo. Para la segunda vuelta. Ahora, más que el cambio del equipo, fue muy importante la Gladys Marín. Que le dio los votos y el apoyo del Partido Comunista. Sí. Don Carlos, le quiero hacer una última pregunta para ver si usted tiene la percepción que yo le voy a sugerir o no. ¿No le parece que el gobierno de Frei, mirado históricamente, ya no en tiempo presente, no 98-2000, sino que da lo mismo, 2020, 2025, ¿cómo estamos? ¿Se ha ido revalorizando en el tiempo? Mucho. Tal es así que, bueno, con ocasión de esta campaña presidencial, no son pocos los que se han acercado a Frei a ofrecerle ser candidato. Para pedirle que vuelva. Sí. Ahora, Frei intelectualmente estaría absolutamente en condiciones de hacerlo. Está muy bien, sí. Pero Frei pensó, pensó porque lo he conversado mucho con él, que no era bueno para el país
que solo tuviera en vista a personas que ya tenían más de 80 años. Freite va a cumplir 82, 83 años. Entonces no le pareció. De manera que lo conversó con su familia, lo conversó con nosotros los más allegados Y lo desechó. y llegamos a la conclusión de que no procedía. Don Carlos, estamos llegando al final del programa y yo pensé, ¿qué libro regalarle? Pues yo sé que usted es un gran lector de historia Ya. y elegí este, Nación y Conciencia Nacional, de Ricardo Krebs, a quien usted conoce, sí, por cierto. supuesto. Yo creo que es un excelente libro sobre el primer siglo de vida republicana y cómo se fue formando eso que usted tanto quiere que se llama Chile. Muchas gracias. Muy cariñoso, ha sido un agrado esta conversación contigo, Alejandro, como siempre. Don Carlos, le agradezco nuevamente su generosidad de acompañarnos en este programa en Bio Bio TV. Un abrazo. Muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo programa Historia de 30 años, Chile 1989-2019, que es una instancia para conversar con los actores de la democracia chilena en esta fascinante época de su vida republicana. Que esté muy bien, nos vemos en nuestro próximo programa.